soy homosexual. ¿Y a ti qué te importa? Somos un grupo de estudiantes de primero medio y hoy les vamos a hablar acerca de la discriminación de orientación sexual. Primero vamos a conocer algunos conceptos como qué es la diversidad sexual, por qué existen diferentes orientaciones sexuales, la discriminación de orientación sexual y cómo podemos prevenirlo. ¿Qué es la diversidad sexual? La diversidad sexual tiene que ver con lo diversa que puede ser la sexualidad y las distintas identidades sexuales que hay en el mundo. La identidad sexual tiene que ver con las características biológicas, los comportamientos, la expresión y la percepción personal de la sexualidad. Como ya hablamos anteriormente, la diversidad sexual tiene que ver con las distintas identidades sexuales que existen. Pero ¿de qué está compuesta la identidad sexual? La identidad sexual está compuesta por dos conceptos muy importantes: el sexo biológico y la sexualidad. Estos dos no debemos confundirlos. El sexo biológico tiene que ver con la biología y la anatomía con que nace una persona. Están el sexo masculino, el sexo femenino e intersexual. Las personas intersexuales suelen nacer con características tanto de hombres y de mujeres, por lo que no se encuentran en ninguno de los dos extremos de femenino o masculino, sino en algo intermedio. Luego, sobre la sexualidad, tendría que ver con el comportamiento, la expresión o la percepción de uno mismo acerca de su sexualidad. En la sexualidad hay tres conceptos muy importantes: la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual. Primero tendríamos la identidad de género. Tiene que ver cómo el individuo se percibe a sí mismo, cómo percibe su propio género. Esto puede diferir de su sexo biológico. En las identidades de género tendríamos las personas cisgénero y no cisgénero. Las personas cisgénero, su identidad de género coincide con su sexo biológico. Es decir, se perciben a sí mismos igual como su sexo biológico. Luego, las personas no cisgénero, su identidad de género es diferente a su sexo biológico. Es decir, su percepción de sí mismos no es igual que el sexo biológico que se les asignó al nacer. En las personas no cisgénero tendríamos dos tipos: las personas transgénero y los no binarios. Las personas transgénero significa que su identidad de género es el género opuesto del sexo que se les asignó al nacer. Además, una persona transgénero puede llegar a ser transexual si se somete a distintos cambios físicos como operaciones u hormonales para que las características de su cuerpo coincidan con su identidad de género. Luego, acerca de las personas no binarias, significa que no se perciben a sí mismos ni como hombres ni como mujeres. Estas personas pueden ver lo que es el género como algo más complejo, algo más profundo, o como algo que no tiene mucha importancia ni relevancia, solo se sienten como personas. Luego, la expresión de género tiene que ver cómo una persona se comporta, ya sea cómo se viste o cómo habla, y cómo expresa esta identidad de género hacia el exterior. Las expresiones de género pueden ser algo masculino, femenino, mixto o ni una ni otra. Ahora que ya explicamos la diversidad sexual, podemos comprender mejor de qué se compone la orientación sexual. Ahora sí, acerca de la orientación sexual, es la atracción sexual o afectiva que puede tener una persona hacia otra. Entre los diferentes tipos de orientaciones sexuales existirían los heterosexuales. Sienten atracción por personas de su género opuesto. Luego, los homosexuales sienten atracción hacia personas de su mismo género. Las personas bisexuales sienten atracción por personas de ambos géneros. Las personas asexuales no sienten ningún tipo de atracción sexual hacia ningún género ni ninguna persona en general. Luego, los pansexuales, que no se deben confundir con los bisexuales, sienten atracción hacia todos los géneros, incluyendo los no binarios. Luego, otras orientaciones sexuales un poco más confusas y poco conocidas serían los androsexuales.
sienten atracción hacia personas con características masculinas, ya sean hombres o mujeres, es decir, que tengan una expresión de género masculina. Las personas ginosexuales sienten atracción hacia personas con una expresión de género femenina, sean hombres o sean mujeres. Las personas androginosexuales sienten atracción hacia personas que tienen tanto características femeninas y masculinas, es decir, tienen una expresión de género mixta. Finalmente, los escoliosexuales sienten atracción hacia personas específicamente no cisgénero, es decir, que su género es diferente a su sexo biológico. Pueden ser personas transgénero, transexuales o no binarias. Las orientaciones sexuales son muy variadas. Existen muchísimas más, pero estas son las principales. Además que algunas de ellas pueden ser totalmente personales, únicas y hasta flexibles. Está ocupado. ¿Por qué existen diferentes tipos de orientaciones sexuales? Los diferentes tipos de orientaciones sexuales han existido desde millones de años y varían entre especies animales y humanos. Son completamente normales como la heterosexualidad y han existido desde milenios en el pasado, como en civilizaciones antiguas y en las modernas. Siguiendo con la pregunta de por qué existen varias orientaciones sexuales, hay varias respuestas. Primero, los comportamientos homosexuales se han visto durante muchos años en animales y humanos. En animales se han visto entre 400 y 500 especies con actitudes homosexuales entre ellos, en donde podemos destacar las ranas, los leones, los peces y los macacos. Luego, en humanos se han visto en civilizaciones antiguas y guerreros. De guerreros podríamos poner de ejemplo los espartanos y en civilizaciones antiguas los griegos y los romanos. También se ha visto en indígenas, como para poner de ejemplo las civilizaciones precolombinas, con los aztecas y los mayas. Esto no es una anormalidad. La gente lo ha hecho ver así. Regularmente la iglesia hace ver que esto es malo, pero en realidad no. Siempre ha existido con nosotros, pero las personas les han dado un diferente significado. La homosexualidad no se aprende, se nace de esta manera. Para nacer siendo alguien homosexual hay diferentes factores que afectan en esto, como pueden ser factores hormonales y biológicos. Esto no hará que los humanos se extingan, que desaparezca la humanidad. La homosexualidad ha existido desde tiempos inmemorables, desde mucho antes, y hasta ahora seguimos aquí, en pie. Que se haya visto más homosexualidad no es que nos vayamos a extinguir, simplemente la gente se está dando cuenta que esto no es algo malo y lo está tomando como algo normal. Por eso es que se ven muchas más personas homosexuales siendo como son en realidad y no escondiéndose, que es por esa razón de que la gente piensa que hay más homosexualidad, porque antes la gente se escondía y se veía menos, pero ahora la gente puede ser libre con como son, con sus parejas homosexuales, y eso le hace creer a la gente que hay mucha más homosexualidad, pero siempre ha sido la misma. También, la homosexualidad no es contagiosa, ya que esta no es ni una enfermedad o una infección, nada. Esta es una orientación sexual que cada persona tiene, tal cual puede ser una heterosexual, gay, lesbiana. Alguien heterosexual no por estar con alguien gay o lesbiana le va a dar gay o lesbiana. Estas son cosas normales de la vida. Por último, la orientación sexual puede ser fluida o flexible. Muchas personas han dicho que ellas no nacieron homosexuales y que al principio, cuando eran niños, eran heteros, pero como que con el paso del tiempo se fueron haciendo homosexuales. En realidad, esto no es tan así. Ser homosexual fluidamente es que por factores que tú puedes pasar de una orientación sexual, como podría ser heterosexual, a otra, que podría ser una homosexual como gay o lesbiana. Es totalmente normal, pero no pasa cuando alguien lo decide, pasa involuntariamente, por lo que tú no puedes ser gay y decir, oh, quiero ser hetero, no, ni viceversa. La orientación sexual se da involuntariamente.
¿Qué es la discriminación por orientación sexual? La discriminación de orientación sexual es el prejuicio basado en la orientación sexual, es el rechazo hacia las personas que no cumplen, o mejor dicho, no encajan en este estereotipo de heterosexual. Continuando con la discriminación a la orientación sexual. Esta comenzó en la Edad Media, o mejor conocida como la Época Oscura, ya que ese fue el comienzo del cristianismo, donde odiaban a los homosexuales, lo podían ver como un trastorno, un pecado o hasta un delito. Y ahora vamos a ver cómo se desempeñan estas situaciones en distintos ámbitos de esa época y actuales. Manifestaciones de discriminación de orientación sexual. Mira, pues la marimacha, lesbiana. Ridiculización. Apodos despectivos. Vuelves a jugar con carritos, te voy a pegar. Intimidación. Sofía, ¿no te sientes así? Eso es de hombre. Represión. Ya mira, yo me identifico como lesbiana, la verdad. ¿En serio? Violencia. Y mayormente los ámbitos son... Oye, Emma, si hay que hacer trabajo, no permitimos gente homosexual como tú. Laboral. Hijo, ¿qué estás haciendo? ¡Es una mujer! Y familiar. Además, el ambiente educacional suele ser uno de los más comunes, por lo que hay que estar atentos a nuestro liceo de alguna situación de discriminación. Continuando con la discriminación, en esa época habían varios casos como las terapias de conversación, que eran totalmente legales, o también la sexualidad la veían como un trastorno, pecado o delito. Hasta en 11 países era totalmente ilegal ser homosexual, tenía sentencias a la cárcel o de muerte. Habían varios asesinatos y atentados violentos hacia la gente homosexual, vandalismo o que quemaron la bandera LGBT. Y sobre todo el matrimonio homosexual era totalmente ilegal. Siguiendo con esto, Chile se veían bastantes casos de violencia, asesinato o discursos de odio, pero en el año 2021 hubo un avance, ya que las denuncias y casos bajaron un 12%. Además, que aprobaron distintas leyes como el matrimonio igualitario. Se regula la discriminación de género, incluyendo al LGBT. Se anuló el divorcio culposo por homosexualidad, la prohibición de terapias, o mejor dicho, como las terapias de conversación que tenían antes, ahora serían ilegales. Aunque esto sea ilegal, todavía hay casos y falta por mejorar. Por esas mismas situaciones hay bastantes consecuencias como inseguridades, depresión, graves daños psicológicos o en algunos casos extremos el suicidio. ¿Cómo podemos prevenir la discriminación por orientación sexual? Informándote, educándote y siendo respetuoso con los demás y defender a quienes son discriminados por su orientación sexual. ¿Cómo podemos prevenir la discriminación por orientaciones sexuales? Esto educando a las futuras generaciones como no implementar ideas erróneas en el crecimiento de los niños, como es frecuentemente quienes fuerzan a encajarlos en el sistema binario hombre-mujer con ciertas etiquetas y fortaleciendo el respeto, informando y dejar los tabús. Esto se puede llevar a cabo promoviendo la diversidad en una comunidad educativa, ya sea informando a algún familiar, grupo o comunidad. Compartir nuestras opiniones respetuosamente. Todos tenemos opiniones y perspectivas diferentes y tenemos derecho a compartirlas siempre y cuando sea con respeto. Un ejemplo, la comunidad religiosa. Todos sabemos que tienen una perspectiva más negativa sobre la comunidad LGTB, pero aún así sí tienen que compartir sus opiniones con respeto. Pero como es en la mayoría de casos, esto lo promueven como algo malo, lo difunden como una blasfemia y en casos más extremos atentan contra la vida. Además, queremos hacer una mención especial a algunas fechas importantes. El mes del orgullo se celebra ya que la madrugada del 28 de junio de 1969, en un bar de Nueva York de diversidad sexual, sufría constantes redadas policiales, pero este día en particular, las personas que se encontraban allí se resistieron y se rebelaron ante las autoridades.
Esto marcó el inicio de la lucha por los derechos de las personas LGBT. El Día contra la Homofobia se celebra el 17 de mayo, ya que el 17 de mayo de 1990 se eliminó la homosexualidad como trastorno mental de la OMS, u Organización Mundial de la Salud. En conclusión, aprendimos todos los conceptos que van de la mano con la orientación sexual y que las distintas orientaciones sexuales son completamente naturales y no deberíamos reprimirlas. Todos tenemos el mismo derecho a expresarnos sin miedo. Aún así, podemos tener opiniones diferentes, pero debemos ser respetuosos y no imponer estas opiniones a los demás. Debemos ser una comunidad unida, aceptar y celebrar nuestras diferencias. Nací así. ¿Y qué?